que debe tener un objetivo, ¿no? Y tiene que incluir, o sea, que sea medible, que sea en un tiempo específico, que tenga unos datos, que tenga el indicador implícito de tal manera que cuando yo quiera evaluar si el objetivo se cumplió, pueda volver al objetivo y decir, ok, yo iba a cumplir, no sé, 200 niños que iban a aumentar de peso y logré 180, ok, estuve cerca de lograr el objetivo, porque normalmente los proyectos pues no van a acabar con todos los problemas del mundo. Entonces hay que ser muy realista y decir, yo voy a hacer esto, ¿no? En ese sentido, pues hay que tener muy claros quiénes van a ser los beneficiarios y en dónde se va a llevar a cabo y la duración, ¿no? Estos tres elementos son como indispensables en un proyecto, ¿no? Va a durar un año, va a durar 5 años, va a durar 2 meses. Va a ser en una zona específica, en un área específica y bueno, lo que va a durar. Y en ese sentido, pues entonces lo que les decía de una vez que yo soy capaz de determinar cuál es el impacto que quiero lograr, pues entonces soy capaz de decir cuáles son las actividades que me van a llevar a lograr ese impacto y cuánto cuesta. Eso es como lo más importante. Entonces, Impactia, en su afán un poco de ayudar a profesionalizar el sector social, pues creó esta herramienta que la pueden utilizar todos si se hacen una cuenta en Impactia, es de carácter gratuito y es el creador de proyectos, porque sabemos que muchas veces nos queda difícil como empezar a darnos cuenta, nos pasaba, no sé, organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando, pero que nunca han formulado el proyecto, entonces a partir de 20, 25 preguntas, te da una idea y sacas tu primera nota conceptual. Muchos proyectos, muchas convocatorias piden una nota conceptual que es como un resumen de tu proyecto, pero hay otros que te piden el proyecto en extensivo. Entonces, una vez tú utilices el creador de proyectos en Impactia, pues puedes hacer como mucho más descriptivo todo lo que, todas las partes que tiene el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos como organización que los proyectos sociales y que las organizaciones y emprendedores no pueden vivir solamente de pedir fondos de cooperación internacional ni de subvenciones. Sabemos que existen otras muchas formas y nosotros hablamos del triángulo de la sostenibilidad. Y es decir, que como organización o como emprendedor tienes que tener mínimo 3 fuentes de financiamiento y tienes que apostarles a las 3 para mantenerlas porque precisamente una se puede caer, ¿no? Entonces, pues existen cosas como el crowdfunding, eventos y colectas, donaciones, un diálogo directo, corporativo, puedes vender productos y servicios. Y está el grant raising, ¿no? Que es la consecución de proyectos, de fondos a partir de proyectos, y es a eso en lo que nos dedicamos en Impact. Pero los animamos y tenemos muchos aliados que trabajan en otros sectores del financiamiento porque sabemos que es muy importante poder contar con varias formas de financiamiento. Ahora bien, cuando usted hace el estudio se mira a sí mismo y dice, ok, esta organización va a apostarle a buscar fondos a partir de convocatorias, pues tiene que ser una apuesta real, porque ganarse una convocatoria no es cuestión de suerte. No es como que, ay, le pegué al perro y entonces me la gané, sino que eso solamente sucede si uno hace un trabajo como muy organizado y sistemático, ¿no? Entonces, digamos que un poco la apuesta de Impactia es a que ustedes como organización, utilizando la base de datos que tienen de fondos, pues puedan hacer la mayor número de aplicaciones de tal manera que aumenten sus posibilidades de ganarse un fondo. Ganarse un fondo, lo que les digo, no es fácil. Tenemos una tasa en Latinoamérica de 1 a 17, que es por cada 17 aplicaciones que yo meto, me gano una. Entonces, si se dan cuenta, ustedes dicen, uy, no, vámonos. Pero, digamos, ¿por qué uno decide por esta vía? Pues porque precisamente trabaja con problemas que no dan un retorno de inversión tan inmediato, entonces cuesta un poco de trabajo, que son proyectos costosos, entonces finalmente pues es una decisión, ¿no? Vamos a hacer
postulación de proyectos y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad. Y lo que nosotros decimos es no caer en la proyectitis, o sea, no te puedes estar inventando proyectos para todas las convocatorias que te ves, sino que tienes que estar muy claro en cuál es tu proyecto y ese es el proyecto que debes buscar fondear. ¿No? No es inventarte, no es tratar de meter con colzador, ay, no, como ahora hay huertos urbanos, entonces pues yo también hago huertos urbanos. No, existen donantes específicos que están trabajando la causa con la que tú estás alineado, luego entonces lo importante será poderlos encontrar y hacerles llegar pues con argumentos sólidos por qué deberían apoyarte tu proyecto, ¿no? Entonces, eso, para saber si estoy listo para recibir fondos, entonces tengo que tener mis proyectos claros, que eso es lo más importante. ¿Por qué digo proyectos? Porque muchas veces las organizaciones tienen varios proyectos, ¿no? Entonces, yo trabajo por temas de seguridad alimentaria, entonces tengo el proyecto del comedor comunitario que está junto a la escuela en una población vulnerable, pero también tengo un esquema de canastas familiares básicas para otra población. Entonces tengo varios proyectos, pero los debo tener muy claros y cuáles son los que quiero fondear. Y luego uno hace un análisis de pues cuáles son los más taquilleros, por así decirlo, o los que más fondos o más posibilidades de fondos tienen, ¿no? Y eso tiene que ver con la visión estratégica, es decir, nunca se debe olvidar cuál es la misión y la visión que tiene la organización o la empresa de lograr un cambio en la sociedad. Y entonces, si uno no olvida eso, es capaz de decidir pues, cuáles son los proyectos que realmente quiere privilegiar y por qué, con qué tipos de actores son los que quiere que trabajar. Y los métodos de financiación también es muy importante porque normalmente estos proyectos no te dan el dinero totalmente de una, sino que tú seguramente tendrás que amortizar algunos gastos para que después los puedas cubrir con lo que te da la convocatoria. Entonces sí es muy importante tener una estabilidad financiera y dependiendo de la cantidad de recursos que quieras acceder, pues también tener como un histórico de haber manejado ese tipo de recursos, ¿no? Uno muchas veces dice, ay, me encantaría que me dieran $1.000.000 para poder trabajar, pero si te dan $1.000.000, realmente te metes en un problema si nunca has manejado tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, es muy importante como mirarse y saber quién soy y hasta qué punto puedo trabajar, cuánto dinero soy capaz de administrar para, pues porque eso también le va a dar seguridad al donante de que sí vas a hacer buen uso de los recursos. Entonces, pues un poco volviendo a las fuentes de recursos que ya los veíamos, los podemos dividir por tres tipos de, pues sí, como tres clasificaciones. Entonces, tipos de persona, hay, pues pueden ser recursos que se entreguen a individuos o pueden ser recursos que se entreguen solamente a personas jurídicas. La mayoría de recursos de cooperación internacional se entregan a personas jurídicas o lo que nosotros llamamos figuras legales, ya establecidas, que hay un mito alrededor en que siempre tienen que ser organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. Eso no es cierto. De hecho, en el estudio que les presentaba al principio, nos dimos cuenta que de esas casi 7.000 convocatorias que analizamos, de la muestra que tuvimos, solamente el 12% eran exclusivas para organizaciones no gubernamentales. Entonces, si se fijan, pues ahí cada vez los donantes tienen mayor apertura a que otro tipo de figuras jurídicas trabajen con ellos, empresas sociales, por ejemplo, gobiernos locales, y asociaciones, digamos, más de tipo comunitario que puedan demostrar que han trabajado cierto tiempo, pero que aún no están formalizados, ¿no? También, bueno, otro tipo de clasificación tiene que ver con la periodicidad. Entonces, por ejemplo, ahorita en el COVID nos dimos cuenta que hubo un montón de fondos que, o sea, que responden a la emergencia, en ese sentido son fondos únicos, pero la mayoría de los donantes pues tienen una visión estratégica y entonces generan unos estímulos recurrentes. Y eso es muy importante porque entonces
probablemente ahorita ustedes entren a Impactia a buscar proyectos, no sé, que respondan a seguridad alimentaria, pero no hay tantas ofertas, pero ustedes saben o pueden empezar como a seguir ciertos donantes que la abren en enero. Todos los eneros, Bill and Melinda Gates abren una convocatoria de X monto. Entonces, si uno empieza a conocer eso, pues ya se puede como preparar muchísimo mejor para tener esos proyectos listos para aplicar. Y pues lo otro tiene que ver con quién entrega el dinero, pues muchas veces son individuos, filántropos, grandes donantes, empresas, fundaciones, gobiernos, organismos multilaterales, ¿no? Entonces esa es como una manera de que podemos clasificar de dónde vienen los recursos. Y ahora aquí viene un poco lo más interesante y es la apuesta que hace Impactia. Entonces Impactia lo que quiere es, lo que les decía, aumentar el número de aplicaciones que ustedes hacen, porque entre más aplicaciones, más posibilidades tienen de ganar. Y entonces nosotros, pues tomando el embudo de ventas, lo convertimos como al embudo del Grand Racing. Y entonces de un universo de convocatorias que existen, hay unas para las cuales ustedes son elegibles. No todas les sirven. Entonces ustedes tienen que hacer ese ejercicio de decir, bueno, todas estas, para estas pudiera ser. Y cuando uno dice elegible es porque precisamente yo ya hice el ejercicio de mirar quién soy y si soy elegible para esas convocatorias. Y después, por supuesto, vas a encontrar, no sé, 30 convocatorias para las cuales él es elegible, pero no todas vas a presentarlas por temas de tiempo, por temas de recursos, etcétera, o que se excluyen una con otra. Entonces ahí también hay un ejercicio de priorizar cuáles son las mejores convocatorias. Si usted está buscando $100,000, pues no tiene mucho sentido que empiece a hacer aplicaciones de $1,000, $5,000, sino que pues privilegie las aplicaciones que son mucho más grandes o en las que usted cree que tiene mayor incidencia. Si, por ejemplo, Venezuela es uno de los países como más importantes en cierto tipo de convocatoria, o no, como cuando dicen deseable que sean de países como, por ejemplo, el Caribe, Venezuela, Colombia, pues usted sabe que ahí tienen un punto más que para convocatorias en donde está abierta para toda América Latina, ¿no? Entonces, las propuestas presentadas y las propuestas aprobadas. Y entonces finalmente usted lee o sea, ejecuta el embudo de arriba para abajo, pero lo planea de abajo para arriba. Y es decir, por eso tenemos nuestro proyecto súper estructurado. Entonces, yo tengo mi proyecto estructurado que necesita $100,000. Luego, aquí abajo necesito $100,000. ¿Cuántas propuestas necesito presentar? Es decir, cuántas convocatorias tengo que encontrar elegibles dentro de todo el universo. Entonces, ahí ya usted empieza a entender cuál es la importancia de empezar a alimentar este embudo de la mejor manera, ¿no? Bueno, aquí me adelanté un poquito. Entonces, pues es eso. ¿Cómo se llena? Pues de todas las convocatorias que vi, cuánto podría aplicar mi proyecto, a cuántas convocatorias de esas sí hice las aplicaciones y luego cuántas de esas aplicaciones fueron exitosas, ¿no? Digamos que no hay mucha ciencia, así lo pienso. Ahora, una de las cosas claves que les decía es para las cuales yo soy elegible y hay que hacerse un análisis de elegibilidad pues muy importante. Normalmente las convocatorias tienen requisitos administrativos y esos requisitos son como el filtro más fuerte. Entonces, si dice no, que tiene que tener 3 años de haberse consolidado o haberse creado como figura jurídica y ustedes tienen 2 y medio, pues no apliquen. ¿Por qué? Pues porque esos son como filtros inamovibles que ellos tienen y no, o sea, no van a leer primero su proyecto y decir, ay, bueno, no importa, están a punto de cumplir los 2 años. Eso no pasa, porque piensan que ellos reciben grandes volúmenes de aplicaciones. Entonces, eso no sucede así. Entonces, los requisitos administrativos son súper claves. Después de eso, los requisitos programáticos de la convocatoria, y es un poco ya qué es lo que está buscando esta convocatoria. No, pues estoy buscando proyectos, por ejemplo, no sé si conocen, hay uno que ha sido muy recurrente que se llama Juntos es Mejor Challenge, y es una convocatoria que saca USAID con ayuda de otros donantes para proyectos relacionados con la crisis en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es
eso es un requisito programático. Entonces, trabajas con migrantes venezolanos que están en Colombia o trabajas con organizaciones dentro de Venezuela, pero eso hace parte como de lo que quiere y lo que está buscando realmente este donante. Y finalmente, la tesis de inversión del donante. Esto es súper clave porque muchas veces, o sea, uno cree que cuando el donante le da a uno dinero es un favor, pero realmente no es un favor, es un matrimonio, ¿no? Entonces, ellos están buscando los mejores aliados que les ayuden a lograr lo que ellos quieren con los valores que ellos tienen. Entonces, existen organizaciones pues que lo tienen muy establecido. O sea, yo trabajo, no sé, Open Society Foundation, pues trabaja por la libertad, por la democracia, por la apertura del espacio cívico. Entonces, si ustedes comparten esos valores con ese donante, pues ese es un donante perfecto, mientras que existen otros donantes, por ejemplo, religiosos, y entonces si ustedes están hablando pues de ciertos temas como el aborto o como la libertad sexual, pues probablemente no hagan tanto match, piénsenlo como en Tinder, ¿no? ¿Con quién haces más match por ciertos gustos musicales, por ciertas cosas? Pues exactamente igual. Y entonces en ese sentido es muy importante que ustedes analicen muy bien a los donantes. Si se fijan, no se trata por esto, insisto en que no es una cosa de suerte, es estar como muy pendiente de qué es lo que quieren los donantes, qué están buscando, cómo lo están buscando, qué otros proyectos han apoyado, porque esto va a ser como una relación a largo plazo. No me van a dar el dinero y ya, sino que ellos pues también van a hacer una apuesta y van a confiar en mí, en que yo les voy a ayudar a lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar a una convocatoria? Investiga, planea y ejecuta. Y esto pareciera muy fácil, pero justo ahorita que les decía lo de la tesis del donante, pues tiene que ver con la investigación. O sea, hay que investigar al donante, estoquearlo muchísimo, mirar sus redes sociales, cuando hablan, cuando tienen eventos, participar en esos eventos, ver cuáles son los otros ganadores de convocatorias pasadas. Eso es súper importante porque ahí te vas a dar cuenta qué es lo que les interesa y lo que no. Y si uno hace una investigación consciente y juiciosa, pues no pierde tiempo, ¿no? Porque muchas veces se hacen, ¿no? Se empieza al revés, se empieza a generar la aplicación inmediatamente y cuando te das cuenta, pues no eras elegible, no te pareces en nada a los proyectos que ellos han apoyado. Entonces, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que privilegian programas de la ciudad y no de la periferia, y otros que viceversa, que solamente prefieren trabajar con organizaciones que están en la periferia y que no trabajan directamente en la ciudad. Entonces, hacer una muy buena investigación, planear, lo que les digo, de un universo de convocatorias que voy a tener ahí, a las que yo soy elegibles, pues cuáles son las más estratégicas, cuáles son las que realmente vale la pena hacer y ya después ejecutar. Sí, entonces, bueno, me adelanté porque se me olvida que lo tengo escrito en las diapositivas, pero bueno, sí, investigar es conocer al donante, revisar a los grantees, leer los términos de referencia y las preguntas frecuentes, escribirles, preguntarles directamente. Normalmente ellos abren un correo para responder preguntas o hacen unos Q&A en donde se pueden, entonces hay que estar como muy pendiente de eso, ¿no? Planear justo, entonces tiene que ver pues eso, de todo este universo de cosas que se me presentan, de convocatorias para las cuales soy elegible, pues entonces establezcamos un cronograma, ok, esta se vence primero y es de la vital importancia, ok, todos vamos a trabajar así, y poner a ciertos responsables y reunir la documentación con tiempo. Eso es muy clave, hay muchas convocatorias que piden los estados financieros firmados por el contador, que las cartas de las personas con las que vas a trabajar con sello, o sea, piden ciertas cosas, entonces por eso no puede ser una cosa que la dejes al destino, sino que tienes que reunir la documentación con tiempo. Y ejecutar, entonces cuando ejecutas las aplicaciones, esto es una cosa que es muy, muy, muy importante, ¿no? Cada vez es más común que las convocatorias tú las llenas online, es decir, en un formulario específico.
dentro online. Entonces tú pues vas llenando y entonces vas escribiendo, pero cuando le das siguiente, pues ya se te perdió esa información. Entonces es muy importante que ustedes vacíen todo esto a un documento editable en el que puedan regresar y regresar a las respuestas de las diferentes preguntas, de tal manera que pues no se repitan, no se contradigan y todo quede como con una coherencia intrínseca muy importante. Y una revisión externa, hay muchas organizaciones que pagan. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos consultores que se dedican a revisar las propuestas ya una vez están listas para presentar, sobre todo para estas convocatorias que son complejas, estilo la Unión Europea o las de USAID, pero no necesariamente tiene que ser un revisor externo que pague, sino que unos ojos frescos, porque normalmente uno como, o sea, como dueño del proyecto, por así decirlo, pues como que cree que es muy obvio lo que estás diciendo ahí, ¿no? Como lo tienes en la cabeza y tienes tantos elementos, pues crees que está siendo supremamente claro y si alguien que no conoce el proyecto lo lee, puede hacerte caer en cuenta que en ningún momento explicaste que la forma en la que tú vas a acabar con el hambre es dándole a las madres un incentivo cada vez que sus hijos van al doctor, no sé, cosas así. Tener una copia de todos los documentos, normalmente uno los envía y después se les embolata, entonces eso es súper importante, tener una copia de todo lo que entregué, o sea, guardarlo en una carpeta y tener la carpeta que dice, esta fue la aplicación que se hizo a USAID. ¿Por qué? Porque eso les va a ahorrar después tiempo, ¿no? Porque si cada vez empiezan como una aplicación de cero, va a ser imposible tener la cantidad de aplicaciones que ustedes pueden hacer, pero si ustedes ya tienen todos los elementos, ya después se trata como de jugar y ir respondiendo de acuerdo a lo que vaya preguntando. Y envía con tiempo justo, si hoy cierra la convocatoria, ley de Murphy, se va la luz, se me daña el computador, se satura la página, entonces, pues tratar de evitarse todos estos percances y hacerlo con muchísimo más tiempo, ¿no? Aquí pues nosotros aconsejamos que empiecen a identificar cuáles son sus donantes ideales y hagan unas fichas específicas de cómo es ese donante, porque lo que les decía, de pronto no alcanzan a presentar una convocatoria porque ya va a cerrar muy pronto, pero esa información les sirve para las personas, o sea, para la organización en sí, ¿no? Eso tiene que ver con la documentación y la sistematización del conocimiento dentro de la organización. Entonces, sí es muy importante que vayan creando sus fichas de donantes. Nosotros pues proponemos estos elementos, pero pueden ustedes sumarles lo que quieran, que es pues eso, más o menos cuánto dinero dan al año por proyecto, cuáles son los temas que les interesan, porque claro, puede que ahorita yo no tenga un tema de interés para ellos, pero en un par de años pueda haber generado un nuevo proyecto que sí puede ser interesante para estos donantes, ¿no? ¿Cuáles son las regiones que apoyan y cuáles características? Lo que les decía, hay muchos que prefieren comunidades de la periferia. ¿Qué otros apoyos previos? Ese es el mejor aprendizaje, o sea, uno clavarse en quiénes son los otros que han recibido el dinero te puede ayudar a cortar muchísimo, muchísimo tiempo e incluso ponerse en contacto con ellos y decirles, oiga, ¿cómo hicieron? Enséñenos, porque, pues porque ellos ya tienen la experiencia, ¿no? El método de acceso a los fondos, eso también es importante, si tienes que tener una cuenta específica, si tienes que tener una cuenta en dólares, ¿no? ¿Cómo se manejan esos? ¿Cuál es su lenguaje? Y esto es muy, muy clave, porque muchas veces dentro del sector social pues hay un montón de conceptos y los donantes privilegian ciertos conceptos a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo llaman las cosas ellos, ¿no? ¿Cómo se refieren a no sé, por ejemplo, cambio sistémico, o sea, ciertos argumentos, ciertas palabras que pueden ser mucho más útiles para que tú incluyas dentro de tu proyecto. Piensen lo que es igual como cuando uno hace un CV, ¿no? Un currículum.
Pues exactamente igual, o sea, si el puesto que se está buscando es gerencia de proyectos con población indígena, pues de alguna manera yo tengo que poner dentro de mi experiencia que he trabajado con ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso hace mucho más evidente lo que yo quiero y, y un contacto porque, como les decía, puede que ahorita este donante no tenga ninguna oportunidad abierta, pero piensen que detrás de todas las convocatorias hay personas y pues las personas pues somos seres humanos y está interesante pues que tú te pongas en contacto, que hagas un poco de lobby con la organización, con donante, independientemente de que no tenga una convocatoria abierta ahorita que sirva para ti. Pero es importante como hacerse notar, lo mismo en las redes sociales, ¿no? Estar siguiéndolas, viendo, leyendo los documentos que publican, etcétera. Entonces, pues bueno, voy a parar un minuto aquí a ver si hay preguntas o si todo vamos, si vamos como en orden. No sé si esté por ahí Mónica Yo tenía o una pregunta sigo. ahora para dar un poco de contexto a Y todo todo lo que estamos hablando. En Venezuela hay como varios retos adicionales. Bueno, uno de ellos es que hoy en día está prácticamente prohibido registrar organizaciones por un tema político, pero una de las cosas que quizás son más problemáticas es la dificultad de poder trabajar con entes gubernamentales, no poder tener alianzas con ellos. Entonces, como que quería saber qué nos aconsejas para este contexto, qué podríamos hacer. Claro, yo pues digamos que en ese sentido entiendo que los donantes están muy al tanto de esa situación y entonces las exigencias, por ejemplo, para organizaciones venezolanas son mucho menos estrictas que para organizaciones, digamos, de Colombia o de México, precisamente porque se entiende que pero pues eso tiene que ver como con la resiliencia de la propia organización y de darse cuenta para qué es útil. O sea, yo no, ¿no? Como que no hay que ser egocéntrico y decir es que yo estoy aquí para hacer esto porque esto es lo que me gusta, sino esto que yo hago está contribuyendo a ciertos cambios sociales y por eso es que lo voy a hacer y voy a encontrar las mejores maneras de hacerlo, ¿no? Ahora, enfócate solo en tus intereses, ¿no? Esa es otra cosa que muchas veces como organizaciones siempre, pues eso, no, como que creemos que esos son nuestros intereses y no pensamos en los beneficiarios ni en las otras organizaciones que están involucradas en ese tipo de proyectos. Entonces sí es muy importante como ser capaz de tener una mirada muchísimo más integral, de incluir en la conversación y en el desarrollo
de las actividades que proponemos a otros actores que puedan nutrirlo y que puedan darle una mirada pues como más integral a lo que estoy haciendo. Puedes escribir la propuesta en un día. Entonces, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Como que nos tiramos a matar para hacer propuestas y lo que les digo, esto no es una cuestión de suerte. Entonces, sí hay que planearlo, hay que meterlo, hay que dedicarle muchísimo tiempo, hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo bien y hay que decidir si le aposté a esto. Por eso, antes de cualquier cosa, tiene uno que decidir, bueno, sí voy a meterle la ficha a tratar de hacer procuración de fondos a través de esta vía y si sí, lo tengo que hacer bien. ¿Por qué? Porque cuando se escriben propuestas en un solo día, el donante inmediatamente se da cuenta cuando lo lee, ¿no? Que son propuestas que están poco argumentadas, que hablan mucho pero no dicen realmente lo que quieren hacer. Entonces esto es muy importante y por eso les decía que hay que tener como un registro de todas las cosas que se han mandado de tal manera que sea muchísimo más fácil empezar a hacer como las nuevas aplicaciones a partir de cosas que ya se han escrito, ¿no? Esto improvisa a los donantes, digamos que esto sí es muy importante y es que tú ya hayas comprobado que realmente lo que propones sirve, aunque lo hayas comprobado a un nivel muy pequeño, pero realmente que tú puedas demostrar que lo que haces sí genera este cambio. Entonces no se puede improvisar y normalmente tienes que llevar como unos elementos en donde se hace evidente que eres capaz de generar este cambio y que ya lo has comprobado. No consultes al donante, lo que les decía. Es súper importante estar muy pendiente, muy cerca de ellos, qué es lo que hacen. Ellos no son como unos entes extraterrestres que están por allá arriba, sino que detrás de todas oficinas existen personas y personas que están enamoradas del problema y que quieren buscar las mejores soluciones. Entonces, que no les dé pena ni les dé miedo estar ahí pendientes, llamarlos, participar en las preguntas, escribirles correos, porque pues eso los va además a hacer a ustedes mucho más visibles frente a estos donantes. No tengas en cuenta tus limitaciones, era lo que les decía ahorita, pues muchas veces queremos acabar con todos los problemas de hambre del mundo, pero pues tenemos que entender qué somos, cómo somos y cuántos somos, ¿no? Lo mismo del $1.000.000, o sea, no puedo despedir $1.000.000 cuando soy consciente de que no puedo manejarlos, ¿no? Entonces entender muy bien hasta dónde voy y pues hacerse uno un propio análisis DOFA de la organización, de decir pues cuáles son sus debilidades y tratar de convertir esas debilidades en fortalezas. Muchas veces, y a los donantes les agrada muchísimo la colaboración, o sea, hay que acabar con esta idea de competencia entre las organizaciones por los recursos y más bien la unión de varias organizaciones por obtener recursos más altos. La colaboración es todo un reto porque implica pues mucho tiempo y mucho trabajo y no es fácil colaborar, es más fácil decidir yo lo que hago, pero a donde puedes llegar colaborando es muchísimo más lejos que donde puedes llegar solo. Pero cuando uno hace el análisis de elegibilidad propio, pues tiene que ser pues sincero con uno mismo y decir, pude hasta aquí, ¿vale? Y pues creo que eso es todo. Esto ya les conté, los invito a que conozcan Impactia. Impactia pues es una base de datos, tiene 3 planes, pero tiene un plan gratuito. Entonces los invito a que lo conozcan. Estamos por cambiar nuestra imagen, entonces esta semana estaremos pues haciéndoles llegar esta información de la nueva plataforma. Vamos a tener unos días de pruebas para todas las organizaciones para que conozcan pues los elementos y ya cuando pagas la plataforma tienes acceso a una serie de recursos de formación como clubes de proyectos o webinars de capacitaciones en donde pues ayudamos a que tú pues
construyas tus propuestas de la mejor manera y también encuentres las mejores convocatorias. Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Me gustaría pues ver si hay alguna pregunta o si quieren que conversemos de algo en particular. Yo quería, Laura, ¿me escuchas bien? Sí. Ajá, para ir cerrando, preguntarte un poco, o sea, un poco, ¿qué crees tú que cambia y qué recomendaciones das en un momento como este de pandemia? O sea, muchas organizaciones tuvieron que replantearse, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, nosotros nuestros proyectos todos eran totalmente presenciales y teníamos nada de cultura digital, o sea, ni una reunión, nada. Y esto ha cambiado muchas cosas y ha sido muy dinámico, entonces quería preguntarte, porque trabajas con muchos emprendedores y que estás muy en contacto con mucha gente, como que qué ves y qué recomiendas. Claro, digamos que hay una cosa súper buena que podríamos dejar de esta pandemia y es los donantes, digamos que aumentó la ayuda, ¿no? Pareciera que no, pero sí aumentó la ayuda. Más empresas, por ejemplo, decidieron que podían hacer trabajo o que podían aportar para ayudar como con los efectos que tiene la pandemia. Entonces, en ese sentido, se aumentó la ayuda. Otra cosa que mejoró muchísimo y es la diligencia. Estos grandes donantes por lo general son elefantes blancos que se demoran muchísimo en tomar cualquier decisión y el hecho de la pandemia hizo que se agilizaran muchas cosas. Entonces, normalmente se demoraban 9 meses en tomar una decisión, pues ahorita lo tomaron en 15 días. Entonces, esas son cosas muy positivas que dejó la pandemia para el sector social. Ahora, justo para las organizaciones y los emprendedores, pues fue un reto porque, como tú dices, nos tocó cambiar nuestra forma en cómo prestábamos nuestros servicios, cómo incidíamos, ¿no? Nosotros normalmente íbamos a campo y ahora no podemos ir. Pero justo eso y las organizaciones que son capaces como de plantearse nuevas maneras, habla de lo que les decía, de enamorarse del problema y no de la solución. Si tú estabas buscando era fortalecer la democracia, pues vas a encontrar las maneras dentro de la digitalidad de fortalecer la democracia, porque tu razón de ser no era hacer cursos presenciales, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú eres capaz de entender que tú estás en la sociedad para ayudar o contribuir con un cambio verdadero, pues entonces vas a tener muchísimos más elementos para eh, dentro de una nueva realidad, pues crear esas nuevas soluciones, ¿no? Entonces eso es como muy importante, porque eso, exacto, muchas de nuestras actividades pues ya no son las mismas y no pueden ser las mismas. Entonces creo que es muy importante eso, es muy importante como tratar de pensar fuera de la caja, ¿no? No tratar de replicar lo que yo hacía en la virtualidad, sino tratar de enterarse un poco de qué otras cosas se están haciendo y si están funcionando. Creo que la investigación ahí es clave y la verdad ahorita con Internet tenemos como un mundo impresionante de información, es saber buscar. Yo, por ejemplo, lo que les decía, yo trabajo en proyectos culturales y pues ha sido un reto muy grande porque entonces es cómo poner los conciertos dentro de una pantalla o cómo poner las obras de teatro en una pantalla. Y cuando te das cuenta, pues realmente es más bien apropiarse del lenguaje audiovisual y ahorita he visto experiencias, por ejemplo, de teatro por teléfono. Entonces te llaman y te hacen la obra de teatro por teléfono o que utilizan el escenario se vuelve como la grilla como la cuadrícula del Zoom y pues hacen como una especie de trabajo de pantalla a pantalla, ¿no? No replicar lo que pasaba en un teatro, sino apropiarse de un nuevo lenguaje. Entonces sí creo que es muy importante como tener la mente abierta y decir, investigar, leer qué se está haciendo en otros lugares, cómo lo están haciendo y pensar fuera de lo que nosotros pues pensábamos que era cómo se hacían las cosas. Súper interesante. Sí, es súper interesante. Bueno, a nosotros nos tocó como que lidiar con eso y todavía estamos aprendiendo muchas cosas a los golpes y con las experiencias.
Pero, Sí, pues nos tocó así. bueno, el gran problema en Venezuela es el tema del internet, básicamente, ¿sabes? Es súper complicado, pero bueno. Nada, yo no sé. Ajá, te escucho. Perdona, no, pero piensa que justo hay también un montón de nuevas, lo que te decía, teatro por teléfono es a cero costo, no necesita internet. O, por ejemplo, nosotros recuerdo que cuando hicimos lo de Enlaza Venezuela, pues teníamos esta idea de hacer las consultorías online y muchas se terminaron haciendo por WhatsApp, porque, pues porque es lo que hay, ¿no? Son las herramientas que hay. Entonces ahorita hay como mucha oferta también de herramientas mucho más sencillas, como cómo simplificarlo todo. No todo tiene que ser ultra digitalizado y con las 10.000 herramientas, sino que de pronto hay cosas que tenemos a la mano que nos sirven. También yo creo que una de las cosas lindas que trajo esta pandemia es que ahora estamos pensando mucho más local, o sea, global, pero local, y cómo pues los que tenemos cerca, la comunidad que tenemos cerca es una comunidad pues que puede apoyarnos, pero que además necesita nuestro apoyo, ¿no? Un poco, no sé, si pasó allá, pero pues no comprarle a los supers grandes, sino tratar de mantener las compras en las tienditas y en los mercados de tal manera pues que esas familias pues no se vieran tan afectados por la crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a decir, oiga, pues sí, de repente más bien voy y compro la leche aquí donde el vecino en vez de ir al súper grande y hacer mi compra normal o compras de pánico que no tenían mucho sentido y que solamente hacían especulación o, no sé, tu amigo que ya no está atendiendo, no sé, no está haciendo conciertos y ahora está haciendo hamburguesas vegetarianas, pues cómo incluirlo dentro del circuito, ¿no? Entonces creo que eso también fue algo lindo que generó la pandemia y que ojalá pues no lo deje para siempre de pensar en los demás cerca, porque si mi comunidad está cerca, pues yo estoy bien, ¿no? Si mi comunidad está bien, yo estoy bien. Sí, no, sin duda. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y fue parte de lo que hablamos con Diego un ratico antes de que llegara. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. La verdad que el internet hoy ha estado complicado, se ha ido la luz varias veces, pero bueno, aquí estamos haciendo como un ejercicio de resiliencia. Claro. No sé si tienes algún mensaje para ir cerrando y nada, agradecerte por tu presencia, Laura. No, pues más bien A la luz. Ahí tenemos tu contacto, igual como lo vamos a grabar, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y lo vamos a estar transmitiendo para que los que no pudieron conectarse el día de hoy, que el internet estuvo bastante complicado, puedan acceder al material. Una vez más, gracias. Bueno, te vuelvo a ver, nos conocimos durante la semana de Impactia en cómo ganar fondos y no morir en el intento. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a todos los que estuvieron presentes, que bueno, pese a las limitaciones no se fueron y estuvieron todas las mañanas con nosotros. Nos estamos viendo y por el grupo de WhatsApp de Más Ciudadanos les hacemos llegar toda la información, igual por correo electrónico, les enviamos los links de las clases. Muchísimas gracias. chao, un abrazo, gracias. Chao.